el parcial y vemos las otras dos infos que faltan, ¿sí? Vamos. Tiziana, ¿querés presentar? Sí. Ah, sí las vi a esta infografía. ¿No les llegó la corrección? Sí, igual tenemos un colapso, profe, porque, Ah, o sea, le habíamos puesto demasiada información y cuando se la mostramos, como que usted dijo que sí tenía mucha información, entonces lo que quisimos hacer con las chicas, digamos, es poner la información precisa para después todo lo demás poder defenderlo oralmente, digamos. bien. Em, Habría que y buscar usted, entonces, hagamos como un equilibrio, ¿sí? De que no tenga ni mucho, ni tampoco que quede tan, ¿cómo te puedo, como, claro, es tan estructural que solo Miren, ¿saben qué? Yo me acuerdo, ¿querés bajar un poquito, Tiziana? sí. ¿Más? Bueno, Sí, un poquito más. Porque ahora que lo estoy viendo me estoy acordando. Mira, por ejemplo, acá, tener en cuenta esos dos stickers, digamos, como que señala cosas positivas y negativas, ¿sí? Estaría bien. Yo lo que les decía que pueden agregar para que no se preste a la ambigüedad de a lo mejor qué significa cada imagen, es, ¿ustedes saben a usar la etiqueta en los elementos interactivos? sí, sí, Bien, sí. agregarle, por ejemplo, a cada imagen que cuando pasen el cursor, que es la etiqueta, que se vea una palabra o una oración muy breve, ¿sí? Por ejemplo, en esa mano que está tachando el no, háganle en una etiqueta que diga sin palabras, supongo que es, o sin uso, ¿sí? O ustedes le dan Claro. la etiqueta, digamos, pero que quede dentro de la etiqueta esa información, ¿sí? Eso estaría. Ahora, vamos arriba. Está bueno esto que pusieron ustedes. Acá las chicas pusieron las características académicas, ¿sí? Hacen referencia que dentro de la comunicación verbal tenemos las características académicas de la oralidad y de la escritura. Eso está buena esa parte, digamos. Y más arriba, yo lo que les decía ahí, traten de ponerle el título, porque ahí como que no se entiende cuál es la comunicación que les tocó a ustedes. Si bien yo lo puedo llegar a descifrar por las características que ponen y por todo lo otro, pongan explícitamente que les tocó la comunicación verbal, ¿no es cierto? Bien. Bien, pónganlo en eso para que no, o sea, no quede con dudas. También les había puesto el tema de poner todos los datos personales y el logo institucional al fondo, en el margen inferior, ¿se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y, ¿qué más les había corregido? Espérame un segundito porque lo busco, es el segundo C. Número de grupo, ¿se acuerdan? El primero, ¿no Si no éramos? me equivoco, el 6 creo. Mancha. Bien. Pero me Estoy en el preguntan, ¿somos el primero en exponer? el primero es el grupo 6, sí. Ah, Sí, sí. bien. Bien, las chicas son el grupo 6, entonces, espérame un minuto, acá lo veo. Ustedes fueron las primeras que me escribieron, el primer grupito. Algunas correcciones. Recuerden trabajar los contenidos por secciones, como lo conversamos, pueden dividirlo en formas o distintos colores o líneas. Se tiene que notar que cada sección tiene su contenido. Recuerden que con Heliani pueden utilizar los elementos interactivos como etiquetas. Les sugiero en las imágenes colocadas, eso es lo que les decía recién. Revisen en Classroom porque les puse cómo deben ir colocados dato personal y logo. Y les sugiero que amplíen un poquito la información en su infografía. Pueden colocar características de la comunicación oral y escrita. Eso les había dicho que agregaran un poquito más. Pueden ser palabras claves, chicas, por ejemplo, con respecto vieron que ahí ustedes ponen verbal, puede ser oral o escrita, y ponen unas imágenes ahí, lo mismo, digamos, dentro de lo oral y dentro del escrito vieron que hay algunas características. Entonces vieron que quedó como mucho espacio entre lo que es el título y después las partes, como que lo pueden achicar un poquito y agregar una sección más a donde hablen de algunas características, haciéndose versus o de alguna forma, para después ya pasar a las características académicas.
Lo que no sé es cuando ustedes ponen al final a tener en cuenta, ¿tiene que ver con con la comunicación verbal y no verbal? ¿O tiene que ver con la oral y escrita? No, no, tiene que ver con los factores, por ejemplo, acá que dificultan la comunicación verbal y Ajá. esto como, por ejemplo, a ver, ¿cómo era? Como las O sea, características cómo que tener tienen una también la comunicación. comunicación más efectiva, digamos, a la hora de expresarte con alguien o de dar una exposición oral, cómo hacerla más clara y entendible para que el otro pueda comprender lo que vos le estás diciendo. Bien. Entonces, lo de los colores, ¿me entendieron? El tema de las secciones por colores. No. ¿No? Bien. Acuérdense, en las infografías, ustedes vieron que habíamos visto que se dividían por sección, que en esta sección había un contenido, después venía la otra sección, era otro contenido y así. Digamos, a donde se observa eso es las características académicas y el resto tiene un fondo de un solo color, de ese color celestito. Entonces, como que parece que fuera todo lo mismo. Por eso les digo esto de las secciones. Dividen las secciones para, por ejemplo, la primera sección, ahí me está hablando de una clasificación de comunicación en verbal y no verbal. Lo que ustedes podrían hacer es agregar una sección más entre esta clasificación de verbal y no verbal. Y antes de las características académicas, un pedacito de sección que me hable de la comunicación verbal, oral y escrita. ¿Sí? Que eso es lo que les estaría faltando, me parece. Y dentro del oral y la escrita, si quieren, pueden poner algunos iconos o algunas palabras claves como para especificar eso de lo oral y lo escrito. ¿Se entiende? Sí, profe, Sí. ¿hace falta que pongamos acá en la comunicación verbal la definición o palabra clave de la oral y escrita o solamente ponemos las características de cada una, por ejemplo, con un versus? Claro, yo diría más bien con un versus, porque ahí Bien. lo primero que tienen en esa sección es solo la clasificación de verbal y no verbal. Ujú. ¿Sí? Entonces, más abajo vendría, por ejemplo, la clasificación oral y escrita, y después ya vienen las características académicas, que eso está muy bien, y el a tener en cuenta que serían como consejos, como sugerencias, que eso también está bien, ¿sí? Achíquenlo un poquito, traten de ubicarlo como mejor en los espacios para que les dé lugar a tener ese espacio ahí, ¿sí? Pero les va a Bien. entrar y va a quedar bien. Eh, Y- Pueden ser líneas también, no hace falta que sean formas de colores para que no les quede tan recargado de color. Pueden poner líneas que separen. El tema es separar las secciones, ¿sí? Que eso es Bien. bien característico de este formato. Bueno, chicas, ¿se entendió más o menos? Si quieren, después me lo vuelven a mandar y así, antes de la corrección final, digo. ¿Sí? Bueno, Acuérdense, chicos, acuérdense de que cuando sea la definitiva, ustedes me tienen que poner en el asunto del correo, profe, enviamos la infografía final o definitiva, porque si no, yo pienso que es una corrección más y a lo mejor no lo considero como que me lo entregaron, sino como que fue una corrección, ¿sí? Eso, por favor, no se olviden, ¿sí? Bueno, profe. sí. Y con ese contenido, digamos, de información, además de lo que tenemos que agregar, ¿está bien completo o tenemos que agregarle más información? No, está bien, está completo. Yo, como les decía, le agregaría esas etiquetas simplemente en las imágenes finales para que no se preste la ambigüedad, pero cosas breves, ¿no? No todo el texto, sino como palabritas. Y después, Sí, con eso del versus y poner algunas características de la oral y escrita, ya quedaría bien, ¿sí? bien. Lo demás lo decimos oral cuando Sí, descansamos. sí, 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 está bien. Bien. Sí, sí, tiene que Profe, haber como muchas un equilibrio, que no sea ni mucho ni tampoco, tampoco, ¿sí? Es como buscar el equilibrio, pero está bastante bien, chicas, ¿sí? gracias, profe. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, les muestro rápido la consigna del parcial 2, así queda todo claro, y ya ahí empezamos a ver las de los otros grupos que me dijeron que faltaba mostrar, ¿sí? Voy a compartir pantalla. Espérame un segundito. Ahí estamos. Profe, Sí. va a tener que cambiar todo el bloque porque no pudimos solucionar el problema. No Pasa que lo los pueden chicos de los cambiar. otros, esos Bueno, grupos están sí. organizados de otra forma, así que no pueden. Bueno, no hay problema. Entonces vemos de cambiar todo el bloque y vemos si. Bueno, no hay problema. Ya vemos La si. última Ya profe lo cambia el bloque organizo. completo y
Sí, cambio el Nosotros bloque completo. nos No hay cambiamos. problema. No hay problema. Cambio el bloque completo porque, digamos, no me puede quedar un grupo vacío, pero yo organizo bien. ¿Vos te operás, Vale, en el 2? Sí, el viernes 2. Bien. ¿Y el 1 puedes pasar? ¿Pueden pasar? Sí, bueno, sí. Bueno, yo voy a ver entonces, o hago eso y paso el bloque completo, o si no veo para el día 1. Lo que pasa es que el 1 tenemos 40 minutos. Bueno, yo me organizo y les escribo después, chicas, ¿sí? Bueno, ok. Voy a anotar acá entonces, así me acuerdo. Bien, chicos, les cuento un poquito el tema del parcial, porque les organicé, digamos, la consigna, se las quiero leer. Bien, entonces, habíamos dicho que era dos cosas. Por un lado era diseñar la infografía, ¿sí? Esta infografía sobre comunicación verbal o no verbal, de acuerdo a lo que la profe les haya asignado con antelación. El recurso digital debe estar destinado a un público en general y tener carácter informativo, ¿sí? Eso es lo que vienen haciendo, así que eso está bien. Para ello pueden utilizar Canva Genially, recuerden sumar la creatividad y trabajar colaborativamente. Esperen que doy ingreso a alguien, ahí está. Bien, la infografía tiene que ser entregada, habíamos dicho, el viernes 25 al correo de la docente, corresponde a un porcentaje final de la nota. Acuérdense hasta las 23:59 y acuérdense de poner definitivo, final, ¿sí? Entrega final, algo así. Deberá contar con datos personales, eso yo se los expliqué. Recuerden la importancia de respetar el formato infografía, donde deben priorizar el uso de elementos paratextuales, ya sea iconos, imágenes, el tipo de letra, ¿sí? Los tamaños, algún gráfico, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los elementos paratextuales. El uso de los espacios en secciones, ¿sí? Eso también son dos de las características muy importantes que no pueden faltar en el formato infografía, ¿sí? Que se vea claramente. Pueden hacer uso de elementos interactivos, pero no es obligatorio, ¿sí? Eviten la sobreabundancia de texto. 2. En las fechas acordadas previamente se realizará un debate argumentativo grupal sobre comunicación verbal, comunicación no verbal con exposición de la infografía, ¿sí? Ese día ustedes tienen que mostrar la infografía y vamos a ir armando el debate, ¿sí? La docente moderará el debate y se evaluará la defensa argumentativa de cada integrante del grupo. ¿Qué quiero decir con esto que la docente moderará el debate? Yo les voy a ir haciendo preguntas, ¿sí? Preguntas que están armadas a propósito para que ustedes interactúen en un tipo de debate. Y les voy a ir preguntando a cada uno, o sea, le voy a decir, Juancito, ¿qué pensás de tal cosa? Y ahora el grupo en contrario, digamos, el del otro grupo, elijo a Pedrito y a ver, contéstame lo mismo, ¿sí? Que lo mismo que le pregunté, pero hablado desde la comunicación no verbal, por ejemplo. ¿Se entiende? Yo voy a ser quien organice los tiempos, las preguntas, quién habla, quién no habla. Por eso hablo de moderar el debate, ¿sí? Por eso es importante que si ustedes están acostumbrados a estudiar dividiéndose los temas, que no pase ese día que justo les pregunto la clasificación de la comunicación verbal y me digan, no, profe, eso lo estudió mi compañero, porque acuérdense que es otra forma, ¿sí? No va a ser una exposición oral como ustedes están acostumbrados, digamos, a organizar, ¿sí? Lean bien tanto la verbal como la no verbal, porque justamente a veces en esa argumentación van a tener que conocer también lo del otro grupo para poder saber qué responder, ¿sí? Va a ser preguntas y a lo mejor les digo algún caso, algún ejemplo que ustedes me lo van a tener que explicar, ¿sí? Entonces, estudien pensando, no estudien de memoria, ¿sí? Bien, van a tener la ayuda, digamos, de la infografía, pero bueno, a la hora de pensar, por ahí hay que entenderlo el contenido más que saberlo de memoria, ¿no? Aparte es muy poquito el contenido que tienen que estudiar, por eso les digo que leanlo bien. Sí. O sea que la infografía, digamos, no la dividimos para hacer la exposición. No. La infografía la vamos a usar ese día, la van a tener como una especie de ayuda a memoria, ¿sí? Porque es lo que yo les decía. Porque son palabras claves, profe. ¿Cómo? Porque tenemos las palabras claves, digamos, en la infografía y los dibujitos. Pero tenemos que hacer, por ejemplo, en la infografía tienen que tener la comunicación verbal, que es en este caso mi grupo, y al lado, digamos, no verbal.
O Ustedes solamente hacen podemos hacer una solamente- infografía con la comunicación verbal. Nada. Ustedes hacen solamente la que les tocó a ustedes. ¿Qué voy a hacer yo? Yo ese día voy a hacer, como yo ya voy a tener las infografías de ustedes, yo voy a poner en pantalla ambas, la de los dos grupos, ¿sí? Y la voy a mostrar claro. en pantalla al grupo del verbal con el de no verbal. Voy a hacer como una captura de pantalla y voy a poner las dos ahí para que se vean, ¿sí? Por eso les digo que no pueden tener errores ortográficos, no pueden tener errores conceptuales las infografías porque los va a confundir a ustedes en el debate, ¿sí? Ustedes simplemente va a ser como una ayuda de memoria, pero de la infografía no tienen que prepararla como están acostumbrados a dar una exposición oral, ¿sí? Juliana. No entiendo, o sea, ¿en qué se basaría el debate? El debate es defender, ¿sí? Un debate y la argumentación viene por defender, digamos, el contenido que les tocó, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes tienen que conocer eso para poder responder preguntas. Las preguntas no van a ser así tan estructuradas como en un parcial normal que ustedes hacen, digamos, informativo, sino que a lo mejor yo les pregunto un ejemplo o les pregunto o les señalo algún caso y ustedes me van a tener que decir desde la comunicación verbal qué se puede hacer con ese caso, ¿sí? Ustedes léanlo y estudianlo entendiendo y van a ver Profe, sería una onda, por ejemplo, yo tengo la verbal, preguntándome sobre la no verbal, ponele, diría, ¿qué opina de la kinésica? Ponele la parte kinésica, y yo tengo que ponerme en contra de eso, no entiendo eso. No. Claro, eso es lo que yo tampoco entiendo, no entiendo Bien. cómo, o sea, debatiremos. Bien, por ejemplo. O sea, profe, diríamos, acá la verbal tiene esto y la no verbal no lo tiene, por decir. No le quiero spoilear las preguntas porque eso como que les voy a decir las respuestas, ¿entienden? Pero la idea es que yo, en ese momento que ustedes estén debatiendo, yo les voy a preguntar cosas, ¿sí? O les voy a poner un tema, ¿sí? Les voy a decir, por ejemplo, a ver, supongamos que estamos en una situación de quirófano, ¿no? Y pasa tal cosa. Desde la comunicación verbal, ¿qué se puede hacer, Juancito? Y desde la comunicación no verbal, ¿qué haría Pedrito, del otro grupo? ¿Sí? Supongamos, esa sería una de las cuestiones que vamos a trabajar. La otra sería que yo haga una pregunta y que me lo contesten, por ejemplo, no sé, a ver, alguna sugerencia que me puedan dar desde la comunicación verbal para tal cosa y alguna sugerencia que me puedan dar desde la no verbal para tal cosa, ¿sí? Así va a ser el debate. ¿Se entiende? Profe, pero el debate sería con usted o con el otro grupo. Eso es lo que yo no entiendo, porque Claro, para mí la palabra debate es discernir entre compañeros, o sea, entre grupos. Claro, Bien. yo pensé que era Eso es lo que me grupo contra grupo, confunde. digamos. Bien, Claro. bien. La idea sería, o sea, ¿por qué es el debate? Porque yo modero el debate, o sea, yo les voy a tirar algo, les voy a tirar una pregunta, les voy a tirar un caso, y entre ustedes van a tener que, digamos, defender, cada uno defiende su punto de vista, ¿sí? Pero hablando desde la comunicación verbal y hablando desde la comunicación no verbal. Por eso es como un debate, porque es como que tenemos dos puntos ahí que tienen que defender lo suyo. Claro, pero nosotros sería como, sí, o sea, sería, a ver si interpreto bien. estaba preparando para pelear, prácticamente. No, Claro, tampoco era. o sea, sería como que nosotros vamos a presentar el trabajo y usted no va a hacer un ping-pong de preguntas y nosotros tenemos que contestar y sería eso. Algo así, sí, no lo vamos a hacer tan complicado, sí. Eso, ¿por qué les digo debate? Porque a lo mejor yo tiro alguna pregunta capciosa o a lo mejor les tiro algún caso capcioso y ustedes se tienen que posicionar desde el tema que les tocó. A veces a lo mejor puede ser que, por ejemplo, pareciera que el caso le conviene más a uno que a otro, pero ustedes tienen que pensar muy bien cómo harían ustedes para defender desde su punto de vista, ¿sí? Es como defender a muerte los colores de la bandera, una cosa así. Profe, no tenemos que discutir, pelear, nada de esas cosas. Obviamente que no. No quiero generar acá más grietas de las que ya tenemos en esta sociedad, así que no. No, la idea, aparte, quédense tranquilos, yo sé que están ansiosos porque nunca tuvieron esta experiencia, o algunos sí la tuvieron, o no sé si de otras formas, pero si ustedes Yo la tuve
el secundario, pero no, eran 20 contra 20, dándonos con toda lo que había posible por la política, dándolo todo. Bien, bueno, tampoco va a ser tan así, ¿no? No vamos a generar una cosa tan sangrienta, pero la idea es que ustedes entiendan lo que estudian. Si ustedes entendieron lo que estudiaron, ya está, con eso vengan tranquilos a rendir, porque es poquito la información, no es mucho el contenido que tienen que leer y estudiar, ¿sí? Entonces entiéndanlo, sáquense las dudas o de última háblenlo entre ustedes en el grupo. Me leyeron lo que les puse en el Classroom de esa fe de La rata. equivocación del tipeado del libro. Sí, del dossier. Sí, sí. Bueno, Del porque dossier. eso es muy importante, porque yo no me di cuenta, la verdad me di cuenta cuando leí un trabajo de una de las chicas, yo digo, pero estas cosas, ¿por qué? Porque yo me acuerdo cuando lo di en clase, no lo dije así, pero después me fijé, revisé el dossier y ahí sí me di cuenta que en realidad estaba escrito mal, ¿sí? Había mezclado ahí entre errores de títulos, digamos ahí. Entonces, eso es muy importante, que lo tengan claro, porque ¿por qué digo esto? Porque ahí decía, por ejemplo, que la comunicación verbal es efímera. En realidad, la que es efímera, ¿cuál es? La no verbal. La no verbal. No verbal. Bien, puede ser la no verbal, pero también la Y oral. dentro de la verbal, la parte oral. Exacto. Dentro de la verbal, la oral es efímera. La escrita no puede ser nunca efímera porque queda un registro, ¿sí? Nunca puede ser efímero. Efímero es algo que es así que pasa, que no, digamos, que no perdura en el tiempo, que es efímero. Entonces, bueno, es importante y ya con eso que les escribí ahí en el Classroom van a tener bien clarito algunas cuestiones que tienen que ver con eso de la comunicación verbal, ¿sí? Bueno, chicos, sigamos con el tema. ¿Se entendió cómo va a ser el parcial? Son casi 20. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, sigo profe. leyendo rápido y me quedo estos 10 minutitos con los grupos que me faltaban de mostrar. Bueno, entonces, vamos a hacer el debate. ¿No estoy compartiendo? Sí. Sí, 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 Ah, profe. bien. Sí, sí. Bueno, entonces, la docente moderará el debate y se evaluará la defensa argumentativa de cada integrante del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes me supieron responder la pregunta, supieron defender la respuesta de su pregunta, va a estar bien, ¿sí? Si a lo mejor yo veo que no la saben responder o bueno, busquemos otra cosa, ¿sí? No es que si no respondieron de una la primera pregunta ya está, ¿sí? Lo vamos moderando, por eso les digo, vamos a ir moderando este debate. Vamos con los criterios de evaluación. Se los divide así, pensando, la infografía va a corresponder un 40% de la nota y el debate argumental es grupal, ¿sí? O sea, si todos se sacaron un 40% en la infografía, ese 40% le corresponde a todos en el grupo, ¿está? Acá que voy a tener en cuenta la presentación en tiempo y forma, que es el 5%, creatividad y diseño adecuación al formato infografía, el 15%, ahí todo lo que tiene que ver con que respeten el diseño y el formato. El contenido de la infografía, es decir, que haya un contenido, como les digo, que no sea ni demasiado ni tan poquito, que haya un equilibrio y que no tenga errores conceptuales, ¿sí? Eso sería básicamente. Manejo correcto del lenguaje técnico y académico tiene que ver con errores de ortografía, errores de puntuación, de redacción. Lean bien, revisen eso. Después, en el debate argumentativo voy a tener en cuenta, va a ser el 60% de la nota y es una nota individual, ¿sí? Y acá voy a ver claridad conceptual, manejo correcto del lenguaje técnico y académico, o sea, que usen palabras que hemos trabajado, conceptos que hemos abordado, que tengan claridad conceptual, es decir, que no haya errores garrafales, errores conceptuales muy marcados. La coherencia en el discurso, coherencia en el discurso argumentativo durante el debate, 25%. A eso me refiero cuando digo que puedan salirse del estudiar de memoria, ¿sí? Que lo puedan pensar y razonar a lo que les pregunto y no lo repitan como loro a la definición, ¿sí? Que lo puedan decir con sus palabras, que puedan decir algún ejemplo, que puedan pensar si están a favor o en contra, ¿sí? Que puedan argumentar, ¿sí? Que puedan decir, bueno, a ver, me estoy posicionando en la comunicación verbal, no puedo decir cosas que se contradigan con lo que estoy diciendo de la comunicación verbal, ¿sí?
Eso se refiere a la coherencia. Y el uso de la comunicación no verbal para complementar la oralidad. Con esto, chicos, acá les voy a evaluar, por eso les digo que la cámara sí o sí tiene que estar prendida. Acá voy a evaluar cómo están, cómo se paran ante la cámara, cómo hablaron, si usaron un timbre de voz, un tono de voz adecuado, si estaban mirando a la cámara o estaban mirando para abajo o estaban mirando un costado. El uso, sí, no digo que tengan que obligarse a hacer el uso de las manos, pero a veces algunos ademanes complementan esta oralidad, ¿sí? Bueno, para eso ustedes grábense, escúchense, hagan que otro los escuche, háblense en el espejo, ¿sí? Hay muchas formas de poder mejorar, ¿sí? 10% porque, bueno, algunas personas lo estamos trabajando, es un proceso, ¿sí? Pero bueno, no quiere decir que si no lo hacen se pierden ese 10%. Dentro de ese 10% yo a la vez pongo, vieron que como en la otra vez, ese 10% a lo mejor corresponde un 5% logrado y un 10% muy logrado, ¿sí? Hay como dentro de eso posibilidades de algún puntito más. Bueno, simplemente eso, y nada más, y ahí termina. ¿Se entiende, chicos? Sí, pero fue una consulta. Con el tema de los grupos, después va a pasar como algo en limpio. Sí, yo les voy a, siempre mis devoluciones, yo no les voy a dar, soy como los shows esos de jurados, yo no les doy la nota en vivo, ¿sí? Yo voy a grabar cada vez que, o sea, este tipo de exámenes que son con un debate oral, lo voy a grabar y yo después les voy a pasar una devolución en limpio, donde les voy a, así como hice con la actividad integradora 1, les voy a mandar por escrito y les voy a dar a cada uno una devolución individual. Yo sé que demora más y que por ahí, bueno, pero yo quiero que ustedes se lleven esa devolución individual para que sepan en qué tienen que mejorar y qué es lo que yo veo, lo que yo observo, ¿sí? No es lo mismo, como les digo, llevarse un 4 a entender por qué el 4, ¿sí? Eso se los voy a dar se los voy a mandar por mail. Una vez que finalice el proceso de evaluación, una vez que termine la defensa oral, ¿sí? No la defensa oral por grupo, sino la defensa total, o sea, del total de los chicos. Si veo que si puedo ir enviando, les voy a ver si les puedo ir enviando, si no se hace tanto lío y tan extenso. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿No? Profe, Bueno. ya subió el archivo donde copiar el link porque le mandamos. El trabajo, ¿dónde se sube? Cande, no te escuché porque se cortó. El trabajo, ¿dónde se sube? Ya subió vio que usted siempre pone el mail de donde lo mandaron, la fecha, ¿eso ya está subido? Al que tienen que pasar, al de las fechas porque que pasan por grupo, o a esto que les estoy mostrando ahora. Lo mandamos por mail. Ay, no te entiendo, Cande, perdón. No, el trabajo lo mandamos por mail. Sí, el trabajo, la infografía. Lo mandamos por mail. Sí, la infografía me la mandan por mail. Esto de la consigna no lo subí todavía, se los quería comentar primero a ustedes. Y lo de las fechas que tienen que pasar, que pasan a rendir, sí, está dentro del mismo que ustedes ya habían puesto sus nombres y todo eso. ¿Sí? Rafa, no sé si alguno de mis compañeros quiere presentar, sino para presentarle antes que tengamos que entrar a la otra clase. Bueno, listo, chicos, entonces me quedo con los grupos que me querían mostrar ahora y bueno, acuérdense que mañana no tienen clases conmigo, les voy a dejar subida la clase grabada de mañana, de ese tema que nos faltó. Nos vemos, chicos, hasta luego. Bueno, profe. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, profe. Chau. Sí. Yo estaba buscando las características de la comunicación verbal, oral y escrita y no salen en el dossier, ni en el Genially que usted subió tampoco. Onda, salen de las académicas. ¿Viste cuando dice oralidad y escritura? Dentro de esa diapositiva, a donde dice oralidad, tienen que ver con esas características generales. Y lo que dice oralidad académica, que es al costado, ahí te da las características de la académica. ¿Sí? Bien. Fíjate que ahí en oralidad tenés igual que con la escritura, dice escritura y abajo dice algunas características. ¿En las imágenes puede ser? Claro, puede ser en las imágenes, no me acuerdo bien ahora, pero sí. Me acuerdo que estaba dividido así, como en oralidad y oralidad escrita.
Sí. Profe, una pregunta. Sí. Creo que nosotras, o sea, mi grupo va a estar o sea, va a hacer el debate con la chica que se tenía que operar. Sí. Nosotras el primero no podemos hacer. Bien. No sé si, Bueno, no, entonces directamente lo pasamos para después de los